UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Maui Campanario. Imparto la asignatura Introducción a la Economía en UDIMA. Voy a explicar el efecto renta y el efecto sustitución de la curva de la demanda. Esto es una explicación adicional de por qué la curva de la demanda tiene pendiente negativa. Cuando analizamos cómo afecta la variación del precio de un bien en la cantidad demandada por un consumidor o por un mercado, cuando sumamos las demandas individuales, se suele analizar el resultado final en la cantidad demandada, efecto total, como la suma de dos efectos, que son el llamado efecto sustitución y el efecto renta. Recordemos que la ley de la demanda nos dice que cuando el precio de un bien aumenta, tendemos a consumir menos de ese bien y más de otros sustitutivos en el mercado. Cuando el precio de un bien disminuye, consumiremos más de ese bien. Esto explica la pendiente negativa de la curva de demanda. Este efecto se conoce también como efecto sustitución, que no es otra cosa sino cambios en la cantidad demandada por un individuo que sustituye el bien que se ha encarecido relativamente por otros que son sustitutivos y que relativamente se han vuelto más baratos. La mayoría de los bienes representan un pequeño porcentaje del gasto total de un consumidor. Estos bienes que representan un porcentaje pequeño del presupuesto del consumidor, el efecto sustitución es la principal explicación de por qué la curva de demanda tiene pendiente negativa. Si el bien representa un importante porcentaje del gasto total del consumidor, como puede ser la vivienda, en estos casos la variación del precio del bien supone una pérdida importante de nuestro poder adquisitivo, un empobrecimiento real de la familia. Además del efecto sustitución, en estos casos entraría en juego el llamado efecto renta. Llamamos efecto renta al cambio que experimenta la cantidad demandada de un bien como consecuencia de cambiar nuestro poder adquisitivo por variar el precio de ese bien. La gran mayoría de los bienes en el mercado son bienes normales, donde el efecto renta no es importante y no tiene efectos significativos. Si es importante el efecto renta, refuerza al llamado efecto sustitución, es decir, efecto renta y efecto sustitución se mueven en la misma dirección y en sentido inverso a la variación del precio del bien. Voy a analizar el caso de los llamados bienes inferiores. El término inferior no es peyorativo, solo significa que su consumo desciende cuando incrementa la renta. El efecto renta es, en el caso de bienes inferiores, positivo. Solo en este caso, efecto renta y efecto sustitución se mueven en sentido opuesto. Aún así, el efecto renta raras veces es suficientemente grande para contrarrestar el efecto sustitución. El efecto renta solo es importante para un número limitado de bienes, y en estos casos el efecto sustitución sigue siendo de mayor intensidad que el efecto renta. Pasamos a un caso especial, los llamados bienes Giffen. Es la única excepción conocida donde la ley de la demanda no se cumple, ya que en este caso el efecto renta es de mayor intensidad que el efecto sustitución y, por lo tanto, una subida del precio del bien produciría un incremento de su consumo. Los bienes Giffen constituyen una excepción a la ley de la demanda y solo cuando el efecto renta es mayor al efecto sustitución, la curva de demanda tendría pendiente positiva. Pero los bienes Giffen son bienes excepcionales y se tendría que cumplir que el bien sea un bien inferior y este represente un importante porcentaje del presupuesto familiar. Se da generalmente en una población extremadamente pobre. Subida del precio del bien conlleva subida del consumo del bien, entre otras cosas, porque los bienes alternativos son proporcionalmente más caros. ¿De dónde viene este nombre de bien Giffen? Bueno, Giffen viene de Lord Giffen, un estadista irlandés que quiso demostrar que la ley de la demanda no se cumplía para todos los bienes disponibles y observó que durante la hambruna del siglo XIX en Irlanda, el consumo de la patata creció a pesar de subir su precio. Con ello determinó que existen determinados productos cuyo consumo aumenta a pesar de la disminución del poder adquisitivo de consumidores. Es decir, el efecto renta para el consumo de ciertos bienes tiene tal intensidad que contrarrestaba al efecto sustitución. Las conclusiones son: el efecto sustitución es la principal explicación de por qué la curva de la demanda tiene pendiente negativa. El efecto sustitución para todos los bienes de mercado se mueve en sentido contrario a la variación del precio. El efecto renta solo en ciertos bienes tiene una intensidad mayor al efecto sustitución y son los llamados bienes Giffen. La posibilidad de que esto ocurra es muy pequeña y la ley de la demanda es una ley con muy pocas excepciones. El efecto renta entra en juego cuando el bien representa un importante porcentaje del gasto total del individuo, como la vivienda,
pero rara vez es suficientemente grande para contrarrestar al efecto sustitución. Gracias a todos por vuestra atención.